Hola, vamos a hacer como Truman Show, buenas noches, buenas tardes, buenos días. De nuevo con Rojas para escribir libros, no te puedo entrevistar una vez al año. Bueno, prepárate para el 2014. Ahí vamos a comprobar la periodicidad de un libro por año. Impresionante. Además, estamos hoy reunidos por un libro, la última vez fue por el libro de los tweets, que estaba bien, pero digamos, fue una tarde que te sentaste. Cambio, creo que la ley de de las compensaciones, acá en el kirchnerismo feudal, te recorriste todas las provincias más que candidato en campaña. Sí, además está bueno porque ahora lo estoy haciendo de vuelta para presentar el libro, así que es como un No, pero ahora llegas como regreso, la reina de la vendimia. un retorno triunfal. Va, sí se puede decir triunfal, pero no, estuvo bien porque en realidad es el recorrido, el producto de haber recorrido durante de este último par de años esas provincias en varios viajes que realicé, donde fui tomando apuntes y datos, y después se plasma en este libro que fue escrito, ¿no?, en un periodo más breve a lo largo de este año, Bueno, ¿no? pero contá qué provincias, porque no son, bueno, excepto un par, no son las provincias en donde uno iría a pasar un fin de semana de turismo. Al revés, muchas son muy lindas a pesar de que se piense lo contrario, pero el libro incluye, ahí son 8 capítulos, cada uno se refiere a una provincia, y empieza por Salta, Jujuy, por Formosa, el Chaco, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero, y también Santa Cruz, en el sur. Salvo, bueno, en Santa Cruz lo que sí estuve fue en Las Heras, que es un lugar... No en Calafate. No fui a Calafate, sino que fui a Las Heras, que bueno, sí, ahí sí podemos decir que es un lugar horrendo, básicamente, pero es el lugar que tiene el mayor índice de suicidios adolescentes. ¿Te acuerdas que Leila Guerriero había hecho un libro sobre Sí, eso, ¿no? sí, Era sí. ella, Leila, ¿no? Y bueno, entonces me parece que las condiciones, digamos, de edilicia de esa ciudad y todo hacen que sea un lugar, digamos, apto para el suicidio adolescente. A ver, un poco me agradó mucho la tesis del libro, me entusiasmó mucho los comentarios elogiosos que tuvo Beatriz Sarlo y el amigo Jorge Altamira, por cierto, pero la verdad que sabemos que Sarlo es muy estricta de su criterio y la verdad que el libro está como trabajado medularmente en un problema como que todos lo sabemos, pero que de alguna manera hacemos como que no existe, que es que tenemos provincias, como vos decís, que en algunas son muy bellas, algunas son muy ricas, con un atraso estructural de la Edad Media. Sí, un atraso estructural de la Edad Media y además inmersas, ¿no?, en un país que tiene estas cosas muy modernas como el matrimonio igualitario, ¿no?, que hace que el gobierno se diga a sí mismo que es progre, avanzada y transformador, cuando tenés estos resabios, ¿no?, vestigios de un atraso increíble que hacen que convivan estas dos Argentinas, ¿no? O no, que convivan un discurso que muestra una Argentina, digamos, progresista y una realidad que la muestra todo lo contrario, ¿no?, atravesada por gobiernos reaccionarios, básicamente. Pero no, es que además digo, hay más allá de la lógica política, hay como una cuestión cultural en donde se asume que esa es la única vida posible. Sí, habría que ver ese tema. Digo, bueno, es cierto, digamos, de hecho, digamos, se vive de la misma manera, de un modo extendido en el tiempo. Sin embargo, también habría que ver, por ejemplo, estamos hablando hoy, después de que pasaron las elecciones en Salta, hace 3 días el domingo, donde el Partido Obrero sacó el 21% de los votos en la ciudad de Salta, sacó el 23% en la elección a concejales y, y es probable que un partido que sí tiene ideas de avanzada, algunos dicen que no porque son ideas, digamos, que provienen de Bueno, es que de la Edad Media, la Edad Moderna es un avance. O Bueno, sea, el marxismo del siglo XIX representa un avance. Estamos hablando de no, feudalismo. pero yo creo que son ideas del futuro, yo creo que son ideas del futuro, y que, digamos, que se exprese, pues, digo, en una ciudad como Salta, en una provincia como Salta, donde hay religión católica obligatoria en las escuelas, donde la educación sexual es un tabú y hay epidemias, pandemias de embarazos adolescentes,
que haya un partido que plantee el aborto legal y gratuito, digamos, que la separación estricta entre la Iglesia y el Estado, a pesar de que contiene, ¿no? Digamos, no va a exigir que haya ateísmo en sus filas, pero el marxismo es ateo, por ejemplo, no exige ateísmo en sus votantes, pero el marxismo claramente plantea que la religión es... que se lo pide a los pueblos y que, digamos, todo es una visión Siguen muy con eso. materialista de sí, seguimos. Bueno, saca este 21% de los votos, entonces hay esta doble existencia de este atraso. Incluso en Salta se puede hablar claramente de feudalismo, porque el título plantea el kirchnerismo feudal en el sentido más popular del término, no en el sentido historiográfico, duro y preciso respecto a este sistema que se desarrolló en el medioevo, con un señor feudal. Bueno, pero en alguna medida yo recorría las biografías, digamos, el libro tiene como cierta estructura recurrente, que está muy bien, en donde presentás estos gobernadores eternos desde su biografía y después algunos problemas comunes que tienen que ver con la ecología, con lo social, y todos son señores que en este tipo de sociedades son un poco la aristocracia, todos vienen de familia profesional, todos más o menos hacían una carrera en el Estado, en un lugar de referencia, es decir, que esto me parece lo interesante del fenómeno de la izquierda, que son gobiernos que se llaman populares, pero que ninguno tiene una extracción de bases, ni tiene un vínculo con las bases más allá que estos desfiles o estas dádivas que se conceden cada vez que aparece una campaña. Sí, igual habría que ver esto también, porque mira, por ejemplo, los Alperovich, el papá de Alperovich era del Partido Comunista, y se dice que José Alperovich en un primer momento, Josecito, pertenecía al PC. Infran mismo pertenecía al Partido Comunista Revolucionario. O sea, bueno, ¿no conoces? Hay un chiste viejo que decís, llama a la gente al Partido Comunista y dice, me quiero borrar porque me saqué la lotería. Bueno, o sea, acá se borra porque alcanzaron una diputación como Infran en el Partido Justicialista y de ahí se inició su larga carrera, su eterna carrera, ¿no? En la política, en las altas esferas de la política formoseña, donde básicamente es un monarca, ¿no? De su provincia Formosa. Entonces existe esto que vos decís, porque por ejemplo Urtubey proviene de una familia patricia, es más, no sé quién decía el otro día que era tan patricia su familia que se vanagloriaba de pertenecer a los que venían de Chuquisaca y no del puerto de Buenos Aires. Pero yo no me refería a la aristocracia en el sentido tradicional, sino nuestra aristocracia, que es esta gente de collar blanco, ¿entendés? De burocracia estatal enriquecida. Bueno, esto es así, digamos, no solamente que provienen de estos núcleos, sino que se enriquecen al calor del Estado. Los Alperovich provenían de una familia de guita, digamos, tenían una cadena de concesionarios, pero esto se expandió exponencialmente al calor de sus gobiernos en Tucumán. Es divertido porque el ministro de Salud, que se llama Mansur, digamos, tiene causas en Tucumán por un crecimiento que va de un modo asombroso a su consagración como millonario. Y entonces, digamos, en Tucumán en particular es muy llamativo el uso del Estado para conchavar en los puestos a los familiares tanto de Alperovich y nuestra segunda persona en la sucesión presidencial actualmente, Beatriz Rosqués. A ver, una máxima moderna, ya que estamos haciendo un avance de la historia, es que la verdad nos hará libres. Lo que vos veías cuando ibas a consultar las fuentes para el libro es que esto no lo sabían, o sea, esta situación de inequidad, de corrupción, de injusticia, de diferencia con otras ciudades que tienen una forma de vida más igualitaria, incluso dentro de la Argentina. Es decir, el ciudadano de Tucumán, de Santiago del Estero, de Formosa, cree que la vida es así y por eso le renuevan el voto a Infran, o es posible que empiece a haber estas filtraciones de otra información, de otro discurso que empiece a plantear
la posibilidad de el Frente Izquierda, por ejemplo, es decir, por- de otra propuesta política que les diga, están viviendo en una injusticia. Bueno, mira, lo que pasa es que justamente uno piensa en Santiago del Estero, por ejemplo, ¿no? Donde vivió durante décadas gobernada por esta persona cuyo nombre ahora quiero recordar. ¿Zamora? No, Zamora gobierna ahora, el anterior era el caudillo Carlos Juárez, ¿sí? Por el juarismo gobernó durante décadas entre él y su esposa Nina Aragonés. Entonces, cuando hay un intento de cambio muy fuerte, primero se produjo el santiagueñazo en el 93, después hubo otras rebeliones, pero en el 2006, cuando existen estas movilizaciones importantes por el crimen de la dársena y se descubre lo horrible de un Estado, digamos, atravesado por el aparato represivo, por la persecución, y se dispone la intervención de la provincia, y luego ganan las elecciones Zamora, ahí se puede ver un ímpetu de cambio. Pero Zamora, en realidad, lo que hace es plegarse al kirchnerismo de un modo muy impulsivo y a tomar el modelo kirchnerista muy esencialmente reflejado en su provincia, es decir, políticas culturales interesantes, una tendencia a plantear el valor de la memoria, ¿no? En la recordación de los Juárez y de la dictadura, pero estructuralmente no hacen cambios, o sea, siguen estando primero los mismos personeros del juarismo, están en el gobierno de Zamora, y por otro lado la estructura económica es la misma, se tiende a una monopolización aún más concentrada. El grupo I, que en Santiago del Estero gobierna todo, y lo que sucede es que finalmente se hacen estos grandes cambios, estos grandes impulsos al cambio para que nada cambie. Zamora acaba de lograr que se apruebe su reelección, su tercera reelección. Por lo tanto, si se había hecho todo un cambio para evitar la eternización en el poder de caudillos como Juárez, Zamora se está convirtiendo en otro Juárez. Entonces, pero a mí me parece que lo que vos decís, que existen posibilidades para el cambio, para la fisura. Mirá vos, yo acabo de hablar con La Rioja, ahora después de que hablemos voy a terminar de escribir un textito, se acaba de producir la movilización más grande en la historia de La Rioja. Hubo 50.000 personas en una ciudad donde hay 180.000 personas. Es decir, es impresionante, es la tercera parte, es como si en Buenos Aires hubiera una marcha de un millón de personas, de 800.000 personas, una cosa impresionante en apoyo a los estudiantes que estaban luchando por expulsar al rector, y no solamente eso, sino por elegir a sus propios decanos. Hoy lograron que se renuncien todos los decanos que provenían del palo del rector y hicieron aprobar a sus propios candidatos. Eso es como un movimiento muy tipo reforma universitaria, ¿no? Que los estudiantes, el alumnado, los profesores, los no docentes y los graduados se ponen a la cabeza de llevar adelante la dirección de la academia. Es muy importante porque esto se produce en el marco de la movilización primero que se inició en Famatina, un pueblito muy chiquito, que después se extendió una movilización ambientalista anti-megaminera que derrotó el proyecto de Kirchner y de Herrera para implementar la megaminería en el Famatina, un proyecto muy defendido por Cristina Fernández, y esta primavera que se inicia en La Rioja, sigue avanzando con estos niveles muy explosivos de movilización. Entonces yo creo que se abren estas fisuras. La cuestión está en eso, digamos, si Herrera tuvo que salir a apoyar el movimiento de los estudiantes, ¿entendés? O sea, si no hay una delimitación y una clarificación, bueno, entonces Herrera va a salir a festejar con ellos y bueno, entonces no. Estamos hablando de pragmáticos. Claro, pero lo importante es que este movimiento no se deje seducir por ese pragmatismo, sino que encuentre entonces alternativas de cambio. Es que la pregunta es, ¿está tan cerrada la salida? Porque a mí me pasaba con gente de Santiago, ¿no? Que, bueno, sí, en la época de los Juárez, ¿a quién vas a votar? Si toda mi familia tiene un trabajo estatal, si además el miedo te dice, mira que si no estamos, va a venir el otro, o sea, también se maneja un poco la lógica del terror y de ese pensamiento que en la continuidad por lo menos estamos donde estamos. Sí, bueno, pero ese es el pensamiento que tiende al conservadurismo y a que eso no cambie nunca más. Por eso mismo los momentos de cambio son excepcionales y surgen como tendencias profundas. Mira, lo que vos decías o hacías referencia al Frente de Izquierda, a mí me parece muy notable que en las elecciones de agosto
Ni siquiera los dirigentes del Frente de Izquierda sabían que iban a obtener esta votación, que los ubican en la cuarta fuerza política nacional y con casi 1 millón de votos. O sea, hay provincias como La Pampa, donde no existen núcleos, deben ser 3 militantes, y lograron la personería, se pusieron sacaron las elecciones y superaron las PASO, en todos lados se superaron las PASO. Y hubo votaciones extraordinarias. O sea, lo que yo quiero decir con esto que se ha desarrollado a nivel nacional como una tendencia que ni siquiera los mismos dirigentes del Frente de Izquierda habían previsto, quiere decir necesariamente que hay una tendencia política más profunda que se está desarrollando. Hay una latencia ahí que está esperando. Pero, digo, más allá de la cuestión política, que está buenísima, y creo que también darlas a conocer, sobre todo para los que vivimos en la capital y que creemos que todo es subterráneo y metrobús y esos son los problemas nacionales. Está buenísimo saberlo. Pero, ¿cómo es la vida del periodista en cada una de estas provincias? Porque una cosa es ir vos, reunirte con las fuentes, llevarte información, pero también me imagino que debe ser difícil para esas fuentes, ¿dónde lo vas a publicar? O ¿cómo se maneja la información en esas provincias? Y en general se maneja muy el modelo kirchnerista a través de una grave extorsión, a través de la distribución de la pauta oficial. ¿Dónde estuve recién? En el Chaco, estuve hace poco. Entonces de ahí me comentaban que justamente en época preelectoral el gobierno pone un montón de publicidad y todos los diarios chaqueños están a favor, se vuelven todos oficialistas, ¿no? Si había Bueno, pero también estamos en provincias con muy baja lectura de los diarios. Puede ser, pero de todas maneras son los O diarios, sea, es la única información. Los diarios siguen marcando agenda, ¿no? Después se reproducirán más o menos en distintas radios. En Formosa me acaban de comentar que que es más, una de las fuentes de esta investigación, que es un periodista que se enfrentó muchísimo tiempo al gildismo, acaba de venderse literalmente digo, su mujer apareció con 4x4 nuevas y yo qué sé, y hoy señala, bueno, yo puedo hablar y atacar a gente, pero todos por debajo de Gildo. Hubo algún tipo de arreglo, más allá de la pauta oficial, sino un arreglo económico personalizado para sacar del mapa mediático a un periodista que atacaba mucho al gobierno de Gildo Insfrán. Entonces me parece que se usan ese tipo de cosas, y no solamente eso, se usa la intimidación. En Santa Cruz, que es la provincia de los Kirchner, una periodista que lo denunciaba y que denunció mucho la cuestión de la represión de los caceroleros, su auto fue quemado, se tuvo que mudar de ciudad y hasta de provincia. Creo que estos son casos que permiten mostrar un método que es que me parece que es el que tiene el kirchnerismo como método más general, ¿no? Que es el intento de acallar a la prensa, de que haya un discurso único y que ese sea un método también de cooptación de masas. Para ir cerrando y deseándote lo mejor con este libro, el libro de Mariano Ferreira ya tiene su lugar en la historia reciente, y me parece que acá también hay elementos como para que salgan otras cosas. Sí. Eso te quería preguntar, es decir, ¿qué te dejó el libro o qué crees que va a dejar el libro, especialmente en los lugares en donde lo trabajaste? Mira, a mí me parece que es interesante. A mí me parece que yo este libro lo pensé y lo elaboré como una intervención política concreta, ¿no? Muy actual, es muy contemporáneo. Digo, aparecen noticias que fueron las últimas. Yo entregué el libro en agosto a la editorial y hasta ese momento aparecen. Es más, por ejemplo, de Famatina fue muy interesante porque había terminado el libro, el capítulo sobre La Rioja, y a mediados de junio o de julio se decreta la expulsión de la Osisco Mining Corporation. O sea, finalmente esa lucha triunfa, pero lo que me llamó Karina Díaz Moreno para contarme esto, que son los dirigentes, y yo decía, buenísimo, pero que hija de puta, voy a tener que modificar este capítulo. Es un libro de una intervención muy actual y que yo, bueno, la intención era que tenga una intervención actual. Espero que tenga algún tipo de repercusión en las provincias y que ayude porque lo que me decían mucho en varios lugares es que es interesante
que se muestre una mirada ajena a la propia suya, porque además no se ve mucho, digamos, esta temática en particular de las provincias reflejada en los propios medios de esas provincias, porque no los dejan, a menos que sean medios alternativos y no oficiales, y tampoco en la prensa más nacional. Entonces, como esto no tiene una mirada condescendiente de ninguna manera, sino todo lo contrario, porque además se reflejan en estas luchas que me parece que marcan un camino a seguir, lo que espero es que esto tenga algún tipo de repercusión, de una difusión, y que ayude también a poder, mira, no sé si es correcto decir esto, pero que ayude a conformar un espejo en el cual se permitan estas personas de estas provincias verse reflejados, y que los ayude a planificar un camino diferente al que viven. Eso es muy pretencioso, pero bueno, las pretensiones son las que... Muy romántico. Pero muy romántico. Y después mandando los tweets que mandás, que son informalidad, me estás queriendo vender así como una lucha sublime, pero Rojas, no, bueno, por favor. Hacemos lo que podemos, y bueno, de todas maneras el periodismo no tiene ese rasgo romántico de querer intervenir en la realidad, a veces. ¿No? Bueno, sí. A veces pasa, yo conozco casos. No, y es cierto, y la verdad que está bueno cada tanto tener algo para mostrar distinto a esta lógica de que el periodismo es el que sigue los actos oficiales, para criticarlos o para alabarlos. Digo, hay otras noticias que a veces no tienen espacio en los medios, a veces sí, pero salen aisladas, porque vos de hecho levantás muchas cosas que anduvieron publicándose. Así que esperemos que por lo menos en la clase ilustrada, que es la que lee estos libros, se empiece a percibir alguna cosa con frescura. Bueno, muchas gracias, Adriana. Muchas gracias.